Hoy en día, Halloween es el día festivo no religioso más grande de Estados Unidos. Es una tradición ya consolidada que muchos creen tiene sello norteamericano. La única noche del año en la que se festeja a los muertos y seres del inframundo. La noche más espeluznante del año. Pero en medio de las fiestas, los juegos y las precipitaciones de azúcar, ¿alguna vez te has preguntado quién es Jack? ¿Cuál es su origen? Averigüemos juntos qué es Halloween. Halloween, víspera de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas, es una fiesta de origen pagano que se celebra el 31 de octubre y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3000 años, conocido como Samaín. Los antiguos celtas creían que con la llegada de Samaín, la línea que une a este mundo con el de los muertos se estrechaba y los espíritus buenos y malos podían pasar a través de ella. Es por ello por lo que en cada noche del 31 de octubre es posible ver, según la leyenda, una figura fantasmal que lleva una calabaza con un trozo de carbón ardiente en su interior. Pero ¿sabes quién es el tal Jack? ¿Y por qué un hombre cualquiera como él fue condenado? Cuenta la leyenda que hace muchos años, en una noche de Samaín, un hombre con fama de embaucador, borracho y pendenciero, conocido como Jack el Tacaño, tuvo la mala suerte de ser buscado por el mismísimo diablo, ya que mientras realizaba sus rondas nocturnas por los muchos lugares de la aldea, Satanás se enteró del supuesto libertinaje de Jack. Intrigado por lo que escuchó, Satanás se propuso determinar si Jack estaba a la altura de su despreciable reputación. La verdad no tuvo que ir muy lejos, ya que rápidamente vio a Jack muy borracho tropezando por un camino de adoquines. Cuando Jack se acercó a Satanás, se detuvo abruptamente, alarmado y desconcertado por lo que vio ante él. Se frotó agresivamente los ojos para enfocarlo momentáneamente. Cuando la niebla de la borrachera se levantó de sus ojos, miró los ojos acerados del diablo. Sabiendo que sus malos caminos finalmente lo habían alcanzado, ya que estaba convencido de que el diablo había venido a recoger su malvada alma. Sin nada que perder, Jack, derrotado, le pidió a Satanás que le concediera una última bebida, antes de que el diablo lo desterrara al ardiente inframundo por la eternidad. Amante del licor, Satanás rodeó a Jack con el brazo y entraron tranquilamente en la taberna del pueblo y empezaron a beber hasta saciarse. Cuando Satanás le informó a Jack que era hora de partir, Jack le pidió a Satanás que pagara la cuenta. Satanás consintió y se transformó en una moneda de plata que Jack podría usar para pagar la cuenta. Engañando al mismo engañador, Jack deslizó al diablo en su bolsillo y se saltó la cuenta. El diablo sabía que lo habían atrapado, ya que ahora estaba confinado en el mismo bolsillo que también contenía un crucifijo de plata. Un crucifijo que impidió que Satanás volviera a su forma original. Para sacar la cruz de su bolsillo, Jack tenía una simple exigencia a cambio de su libertad. Satanás debía prometer que no buscaría vengarse de Jack durante un año y que si Jack muriera, el diablo no reclamaría su alma. Al año siguiente, Jack y el diablo se encontraron en un bosque para saldar su deuda. Lucifer estaba dispuesto a llevarse consigo su alma, pero Jack seguía sin intención de dársela, por lo que rápidamente armó un nuevo plan diciendo: Como último deseo, ¿podrías bajarme esa manzana de aquel árbol, por favor? El diablo pensó que no perdía nada y de un salto llegó a la copa del árbol. Pero antes de que el diablo se diese cuenta, Jack marcó una cruz en la corteza del árbol para que el diablo no pudiera bajar hasta que le prometiera que jamás le pediría su alma nuevamente. El diablo no tuvo más remedio que aceptar,
Poco tiempo después, cuando Jack murió, San Pedro le negó la entrada al cielo por sus muchos pecados. El alma de Jack viajó entonces al infierno, pero el diablo, fiel a su promesa, le dijo: «Vete por donde viniste». Y Jack, aterrado, se quejó diciéndole: No puedo encontrar el camino en la oscuridad. Entonces Lucifer le arrojó un carbón del infierno para que se iluminara. Y Jack talló un nabo que llevaba consigo y metió el carbón dentro, condenándole a deambular con su tétrico candil por los caminos, pueblos y aldeas, yendo de casa en casa, pidiendo precisamente truco o trato. La leyenda asegura que lo mejor era hacer trato, sin importar el costo que éste tuviera, pues de no pactar con este espíritu, él usaría sus poderes para hacer truco, que consistiría en maldecir la casa y a sus habitantes. Probablemente sea la leyenda de Halloween más importante, dado que aporta el símbolo por excelencia de la festividad, las calabazas. ¿Calabazas? La historia no nos hablaba de nabos, pero ¿cómo pasamos del nabo a la calabaza? Cuando los irlandeses llegaron a Estados Unidos, en el año 1840, llevaron la historia de Jack a través de los inmigrantes, pero no empezó a celebrarse masivamente hasta el año 1921, fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Lo que no existía en esa suerte de nuevo mundo era la abundancia de plantaciones de nabos, por lo que los niños tuvieron que improvisar con calabazas, un vegetal que sí se plantaba en grandes extensiones. Fue gracias a estas circunstancias que la calabaza tallada con el rostro de Jack, el de la linterna, comenzó a volverse popular en todo el territorio norteamericano, hasta convertirse en el símbolo indisociable de Halloween. Si bien la fiesta se realiza en distintos rincones del mundo, es cierto que en Estados Unidos cobra especial importancia. Toda la ciudad se viste de naranja para celebrar la fiesta. Calles, hogares, tiendas se cubren de calabazas, fantasmas y telarañas para recibir la noche más terrorífica del año. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y regálanos un me gusta y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Hasta la próxima, entusiastas del saber.